Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento en que me estés viendo y escuchando. Yo soy Juan Pablo Balmaceda, uno de los coordinadores y autores del módulo Estrategias de Estudio. Con este video quiero dar apertura a la clase número 6, que se denomina Brújulas y herramientas para navegar por los textos académicos. Si en la primera semana trabajamos aspectos vinculados a las estrategias de estudio y su relación con la construcción del oficio de estudiante en educación superior, ambas categorías conceptuales centrales de esta primera parte, en esta segunda parte vamos a trabajar algunas herramientas técnicas y estrategias relacionadas a la lectura y escritura de textos académicos. Yo, en este breve video, quiero trabajar algunos puntos de partida necesarios para dar apertura a este tema. Ya luego ustedes retomarán con la lectura del material de estudio y en las próximas clases a través de las diferentes propuestas y actividades que les invitemos a realizar. Un primer punto de partida tiene que ver con las características que adoptan las prácticas de estudio y aprendizaje en educación superior. Y tiene que ver con que en la educación superior ustedes se van a encontrar con múltiples situaciones en las que se vean implicados como lectores y escritores. Es decir, con situaciones en las que tengan que leer y escribir. Estas situaciones son exámenes, trabajos grupales, clases, contestar a una pregunta que haga el docente, exposiciones orales, exposiciones escritas, exámenes finales, defensas orales, entre otras situaciones. Tienen que saber que las prácticas de estudio, como lo vienen haciendo desde el nivel primario, nivel secundario y ahora más en educación superior, siempre va a haber una relación entre el docente y ustedes, aspirantes y estudiantes, en la que se les van a solicitar constantemente la lectura de textos y a partir de esa lectura, modos en cómo ustedes van a tener que retomar y reconstruir lo que han leído. Y esa reconstrucción de lo que han leído a veces va a ser de forma oral o de forma escrita. Otro de los puntos de partida que yo quisiera retomar tiene que ver con que la invitación que le hacemos es que ustedes opinen sobre los textos de modo estratégico. Y acá vamos a trabajar dos ideas o dos conceptos que a nosotros nos parece importante e interesante y que de alguna forma implica un giro o un cambio en el modo en que nosotros miramos los procesos de lectura y escritura. Y tiene que ver con que estas prácticas son medios para acceder al conocimiento, para acceder a la cultura. Pero además son medios metacognitivos, es decir, nos interesa qué vamos a leer, es decir, el contenido de lo que vamos a leer, el contenido de lo que vamos a escribir, pero también de modo estratégico nos interesa el cómo vamos a leer y el cómo vamos a escribir. Entonces siempre estamos preguntándonos el qué y el cómo. Y ahí nosotros decimos que el estudiante tiene que ser estratégico, porque tiene que armar un plan, ¿sí? Tiene que idear y crear un conjunto de decisiones que les permita luego abordar la lectura de los textos y la escritura del contenido sobre lo que leyó, sobre lo que tenga que escribir de acuerdo a la demanda del docente en un espacio curricular X. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que ustedes tienen una posición activa respecto a eso que se lee y eso que se escribe. Si no nos paramos en el lugar solamente de la reproducción, ustedes tienen que saber que a través de los múltiples textos que van a leer y que ya están empezando a leer en el módulo de matemática y lógica y en este módulo, son puertas de entrada al campo de conocimiento de la carrera en la que ustedes se van a formar. Por eso, otro punto de partida tiene que ver con que nos paramos desde una perspectiva que es la perspectiva de lectura comprensiva. ¿Qué quiere decir lectura comprensiva? ¿O de qué manera nosotros entendemos la comprensión? Y tiene que ver básicamente con dos cuestiones muy importantes. Una primera cuestión se relaciona con que leer tiene que ver con interpretar y construir significados. Y la segunda se relaciona con que esa interpretación y construcción de significados aparece a partir de la relación entre el autor que escribió ese texto que tengo que leer, entre el lector, yo como lector que leo ese texto, y el contexto en el que leo, ¿sí? Y siempre teniendo en cuenta la intencionalidad. Siempre hay un para qué, ¿sí? Entonces no es lo mismo leer un texto en una materia
X que leerlo en otra materia. Entonces eso es importante reconocer, ¿sí? Entonces, nos interesa esta relación. La relación que existe entre el texto, el autor de ese texto, el lector y el contexto. Entendiendo y reconociendo cuáles son las intencionalidades que nos dan pistas para poder operar sobre ese texto. Esto es importante porque a veces ustedes van a leer textos de otros autores que no conocen o que han vivido en otra época. Entonces es importante saber cuáles son, retomar las experiencias y los conocimientos previos, pero también poder entender cuáles son los objetivos o el sentido profundo de eso que leo y para qué me sirve o cuáles son los significados interesantes para pensar la materia, el tema que esté viendo, ¿no? Por eso nosotros consideramos que para poder leer comprensivamente, y lo tienen en el material de estudio, está bueno construir fases, 3 fases o etapas que son recursivas. Es decir, no tiene un orden en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, sino que tiene nos permite construir una organización para poder abordar el texto. Estas 3 fases son, en primer lugar, la lectura global, que tiene que ver con una lectura generalizada, panorámica, una primera lectura que uno hace que no es detallada, sino general, global, como su nombre lo dice, que tiene tiene que ver con básicamente una lectura paratextual. Uno hace un primer acercamiento al texto, generalmente lee el título, subtítulos, imágenes, se empieza a reconocer cuál es el tema y en ese sentido uno empieza a construir hipótesis de lo que puede llegar a tratar este texto, y ahí empieza uno a activar conocimientos previos, ¿no? Una segunda fase tiene que ver con la lectura analítica, es decir, la lectura profunda y detallada, párrafo a párrafo del texto, donde uno empieza a reconocer de manera progresiva cuáles son las ideas centrales, cuáles son las ideas secundarias y de qué forma el autor, es decir, quien escribe ese texto, va detallando y desarrollando y va construyendo ese hilo conductor que permite reconocer la introducción, el desarrollo y luego el cierre. Y finalmente la lectura de reconstrucción, que tiene que ver con una lectura en la que uno vuelve a construir, vuelve sobre lo que leyó para poder entender el texto. La lectura de reconstrucción a veces se puede hacer de manera oral, cuando uno le pregunta, bueno, ¿de qué trató este texto que leíste? Uno lo reconstruye y dice, este texto trabajó y se profundizó estos temas, se trabajó estos ejemplos, o también puede ser de forma escrita a través de síntesis, resúmenes, textos escritos, etcétera, ¿no? Pero tiene que ver básicamente con volver sobre cuáles han sido esas ideas centrales a partir de esta relación que decía inicialmente entre el contenido del texto, entre yo como lector y además la intencionalidad que se pone en juego de para qué estoy leyendo este texto. Otra cuestión importante que es necesario entender tiene que ver con poder determinar la tipología textual. Ustedes en educación superior se van a encontrar con diferentes tipos de textos. Entonces, cuando nos referimos a tipología textual, básicamente nos estamos refiriendo a cuál es el formato o cuáles son los rasgos comunes que me permiten a mí determinar la estructura global de un texto. Ustedes saben que los textos tienen una unidad semántica y una unidad de significados que le da cierta visión global que me permite identificar que eso es un texto, ¿no? Entonces, ese texto, tiene una cierta estética, una cierta forma de presentar la información y el contenido que uno da cuenta de que este texto puede ser expositivo, puede ser narrativo, puede ser dialógico, puede ser comparativo, puede ser instructivo. Entonces es importante reconocer a qué tipología textual pertenece el texto que estoy leyendo, porque de esa manera yo voy a poder armar un plan y poder abordar lo que estoy leyendo teniendo en cuenta ciertas decisiones y que no siempre van a ser los mismos teniendo en cuenta la diferencia de tipologías textuales. Entonces no voy a armar un plan de estudio y de lectura para igual de un texto
expositivo, comparativo, que de un texto narrativo. Ustedes en el material de estudio tienen, nosotros les dimos algunos ejemplos y algunas clasificaciones de tipologías textuales, aclarando, ¿no?, de que a veces en un texto puede convivir varias tipologías textuales. Nosotros le decimos que en las carreras generalmente se van a encontrar con textos expositivos, pero a su vez esos textos expositivos pueden ser comparativos, de causa y efecto, puede ser descriptivo, entre otros, ¿no? Otra cuestión importante para atender la lectura y la escritura de textos académicos tiene que ver con 3 preguntas que nos deberíamos hacer cada vez que nos encontramos frente a un texto. Primero, ¿cuál es el tema? Es decir, ¿de qué trata el texto? Poder identificar y reconocer el tema central. Luego, poder reconocer y analizar cuáles son los conceptos principales y qué se dice acerca de esos conceptos. Entonces tenemos por un lado el reconocimiento de conceptos y definiciones. Y finalmente, ¿cuáles son las relaciones que el autor propone entre esos conceptos y esas definiciones? Y acá nosotros trabajamos la relación y la diferencia que existe entre conceptos y definiciones, ¿no? Los conceptos son términos o palabras que pueden ser potencialmente definidas. Son representaciones acerca de objetos, situaciones que nos permiten conceptualizar el mundo, ¿no? Las palabras, los términos son polisémicos. A veces esos términos o esas palabras en un texto específico tienen un significado particular, ¿sí? En cambio, ¿no?, las definiciones hacen referencia a las ideas que permiten significar ese concepto. Mientras un concepto o una categoría conceptual está formada por una palabra o 2 o 3 palabras, ¿no?, las definiciones están construidas, conformadas por un conjunto de ideas o frases, ¿sí? Y esas significaciones o definiciones pueden aparecer de múltiples formas. A través de significados, ¿sí?, el general qué es tal concepto, o a través de argumentaciones, a través de descripciones, a través de ejemplos que permiten definir eso que se está conceptualizando, el concepto. También hay que entender que los conceptos son construcciones sociales, históricas, es decir, no siempre significó lo mismo. Nosotros, por ejemplo, el concepto que trabajamos en la primera parte, uno de los conceptos principales que trabajamos en la primera parte es el de estrategias de estudio. Ese es el concepto. La definición tiene que ver con el proceso de toma de decisiones conscientes e intencionales que permite poder cumplir con el objetivo de estudio y aprendizaje, ¿sí? Todo ese constructo tiene que ver con la definición. Ahora, estrategia de estudio, ¿sí?, no siempre significó lo mismo, ¿sí? Uno puede tener una visión más técnica, más instrumental, una visión un poquito más crítica. Lo mismo pasa, por ejemplo, con gestión financiera, teniendo en cuenta el concepto de finanzas, el concepto de recursos humanos, teniendo en cuenta el concepto de la comercialización o el comercio. Es decir, ustedes tienen que atender que los conceptos, ¿sí?, aparecen en los textos y tienen un significado particular que quizás en otro texto que fue escrito en otra época puede ser definido de otra manera. ¿Se entiende? Entonces es importante que ustedes puedan, en ese texto específico que están leyendo y que se les solicita, ¿no?, que ustedes puedan reconocer el concepto, pero también la definición, ¿sí? Muchas veces esos conceptos pueden aparecer en múltiples textos, pero las definiciones pueden ser diferentes porque los autores son diferentes, porque, como les digo, se escriben en épocas distintas, entonces ustedes eso tienen que atender, lo tienen que marcar y lo tienen que analizar. Otra cuestión importante se relaciona con la escritura. Nosotros vamos a trabajar como 2 procesos que están en íntima relación, pero que analíticamente podemos ver algunas cuestiones que les son específicas. Entonces, cuando hablemos de escritura, vamos a referirnos a la posibilidad que la escritura tiene para incidir sobre el pensamiento. Esto es, a veces la escritura, es decir, si yo esta clase la escribiera, quizá podría decir muchísimas otras cosas más, porque la escritura lo que me permite es, en un tiempo y espacio mucho más extendido y prolongado que el lenguaje oral o este video que lo estoy haciendo en vivo, en una aquí, en una hora,
me permite pensar otras ideas que no las diría, que no las escribiría si solamente las mantengo en la oralidad. Entonces, y además podría expresarme o corregir o profundizar algunas ideas que quizás en este video no las haría, ¿no? Por eso es necesario tener en cuenta, nosotros decimos que es necesario, así como en la lectura comprensiva reconocíamos 3 fases: lectura global, lectura analítica y lectura de reconstrucción, que después la van a profundizar ustedes en una clase cada fase. En la escritura nosotros encontramos de forma analítica, pero también que es recursiva, 3 etapas o fases que son necesarios. La planificación, ¿no?, que tiene que ver con, si yo me pongo en el ejercicio de poder escribir algo, yo primero tengo que planificar qué es lo que quiero escribir, sobre qué quiero escribir, cuál va a ser, sobre cuáles van a ser las ideas más importantes que yo quiero escribir, y sobre todo hay que tener en cuenta el destinatario, es decir, quiénes me van a leer. Generalmente cuando ustedes desarrollan parciales, evaluaciones, trabajos prácticos, el destinatario principal es el docente, y nosotros tenemos a veces que hacer de cuenta que el docente no sabe sobre lo que le estamos escribiendo, entonces tiene que estar lo más claro posible. Por eso la planificación es muy importante y lo pueden hacer a través de organizadores gráficos, a través de la toma de apunte y los registros de las diferentes clases, también a través de algunas notas que ustedes hagan respecto a cómo va a estar organizado su escrito, cuáles van a ser los contenidos, a través de lluvias de ideas, etcétera. Una segunda fase tiene que ver con la textualización propiamente dicha, es decir, acá hay que tener cuestiones vinculadas a la cohesión, coherencia y a la escritura del párrafo a párrafo, los subtítulos, títulos, y acá uno va como construyendo progresivamente ese escrito a través de distintos borradores. Habrá un primer borrador, un segundo borrador, y eso es necesario hasta tener la versión final, ¿no? Ahí uno va trabajando el tema y va construyendo un hilo conductor a través de la escritura, planteando una introducción, un desarrollo, el desarrollo de diferentes subtemas, ideas y finalmente con un cierre, ¿no? Luego encontramos la revisión, y esta es una revisión que no tiende solamente a ver qué tan bien escrito está o qué tan bien redactado está, tiene que ver con una revisión que intente visualizar cuánta profundidad existe entre la idea que yo quise transmitir, cómo transmití esa idea y si esa idea se va a entender, ¿no? Es decir, yo escribo una idea de tal forma que la estoy pensando y necesito revisar si, como lo escribí, lo va a entender ese destinatario, ¿sí? Entonces tenemos que tratar de que la escritura y las ideas que uno escriba no sean tan ambiguas. Básicamente lo que permite la escritura es eso, ¿no? Y la revisión de la escritura. Estas 3 fases son importantes como para poder tener una versión final, provisoria a veces, entre tantos borradores que uno puede hacer, y que no haya confusiones. A veces, yo siempre esto digo con mis estudiantes, la aprobación de un examen no tiene solamente que ver con qué tanto sé de un tema, sino cómo lo expresé, ya sea de manera escrita o de manera oral, y esa forma en cómo lo expresé también tiene que ver con cómo lo leí, teniendo en cuenta que existe una relación entre lectura y escritura, y acá agregamos oralidad, pero que no lo trabajamos, ¿no? Estas son algunas de las ideas o puntos de partida que me parece que son necesarias tener en cuenta como de manera general en esta clase número 6. Ahora les invito a que ustedes puedan releer este apartado que está en el material de estudio, pero también les invito a las actividades. Son 4 actividades en las que nos vamos a detener y profundizar sobre todo en las tipologías textuales y en el reconocimiento de conceptos y definiciones, teniendo en cuenta los materiales de estudio de ambos módulos y el texto del anexo de la carrera a la que aspiran. Eso lo van a encontrar en la sección de actividades con un audio mío también explicitando un poco esas consignas. Bueno, espero haber sido claro. Cualquier cosa tienen el foro de consulta sobre la clase 6. Así que les espero. Un saludo muy grande. Hasta luego.